porque los atributos de Dios, las cualidades de Dios, lo que hacen es nos enseñan cómo es Dios, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Recuerden que el primer mensaje que vimos fue acerca de la aseidad de Dios. Y aquí hablamos que solo Dios, solo nuestro único Dios es autoexistente, autosuficiente. Solo Dios, amados, tiene vida en sí mismo y Él es la fuente de toda vida. Él, como dijimos, no depende de nada externo para existir. Tampoco depende de nadie para existir. Él existe por sí mismo. Ese es nuestro Dios. Y luego también compartimos acerca de la eternidad de Dios. Qué atributo tan precioso es la eternidad de Dios. Porque en toda la Biblia, hermanos, hay como, digámoslo así, que como unas montañas, ¿no? Así, picos. Y esas montañas anuncian la fidelidad de Dios. Muchas gracias, hermano. Perdón, la eternidad de Dios. Él es eterno. Y verdad, su existencia no tiene principio ni fin. Él siempre es, siempre será, por los siglos de los siglos. Luego también nuestro hermano Alfonso compartió con nosotros que amamos a Dios y es un Dios infinito. Es decir, que no está limitado por el tiempo, no como nosotros. Nosotros estamos limitados por el tiempo en esta tierra. Y comparado con la eternidad de Dios, dice el Señor que nuestro tiempo es como un suspiro, como un sueño, como una neblina que ahorita está, pero al ratito no está, como la flor, dice el Señor Jesucristo en su palabra que nosotros somos. Entonces, porque estamos limitados por el tiempo, pero nuestro Dios no, Él es infinito. También vimos que tampoco está limitado por el espacio, ¿verdad? Dios está presente en todo lugar porque Él es espíritu. Y también vimos que Él no está limitado por el poder porque Dios es ¿qué? Todopoderoso, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Luego, seguimos y hablamos que Dios es inmutable. Y aquí recordarán que Dios, ¿verdad? Es una persona que no cambia. Su esencia no cambia, sus atributos no cambian. ¿Por qué? Porque Él es el mismo perpetuamente. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amados hermanos, también hablamos de que otra cosa que no cambia en Dios, ¿verdad? Son sus propósitos, son sus planes, son sus promesas, son sus principios morales. ¿Por qué? Porque Él es el mismo perpetuamente. Amados, también hablamos de que amamos a un Dios que es omnipresente, que Él está presente completamente en todo lugar. No hay lugar donde Dios no esté. Amén. Bien, luego hablamos que Dios es omnipotente, todopoderoso. Y dijimos que solo Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que está de acuerdo a su santa voluntad y a su santa naturaleza. Luego, amados, hablamos de que Dios es soberano. Ponchito nos recordaba ahí, ¿verdad? Que Dios gobierna el universo. ¿Recuerdan esto? Dios gobierna, Dios reina. Y sus planes, sus propósitos son perfectos siempre y siempre se cumplirán. Y no hay nadie que se interponga y le diga, oye, ¿qué haces? Dice la palabra de Dios. No, nuestro Dios es soberano. Y
Luego, Ponchito nos hablaba de la santidad de Dios. El gobierno de Dios, yo lo prediqué, y la santidad de Dios la predicó Alfonso. Y él explicaba que la palabra santo significa kadosh del hebreo y significa cortar o separar. Y a mí me encantó saber que nuestro Dios es completa y absolutamente diferente a su creación. Él es alto, Él es sublime, Él es majestuoso, Él es glorioso. Ese es el Dios que adoramos, amados. Y también Dios, al ser santo, significa que Él es perfecto moralmente, apartado moralmente. Por eso, amados hermanos, si el hombre no es perdonado, si el hombre no es justificado delante de Dios, ¿cómo puede relacionarse con un Dios que es 3 veces santo? Ayer hacían una dinámica a los niños, era encontrar unas pelotitas en medio de una gran cantidad de lodo. Y luego, ventajosamente, mis hermanos le decían: a ver, lleven esta manta que es completamente blanca, trasládenla hacia otro lado, pero sin mancharla. ¿Quién pudo hacerlo? Y así es la santidad de Dios. Ante la santidad nadie, por eso dice la Biblia, sin santidad que nadie. Y nadie es nadie. Nadie verá al Señor. Entonces, amados hermanos, eso es lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Y sabe que al estar repasando todo esto, me empecé a preguntar, bueno, ¿qué tanto he aprendido de Dios? Y me gusta lo que dice Jeremías 9, 23 al 24, en la Nueva Biblia al Día dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Y luego dice, mire lo que dice, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces dicen, si en algo te vas a gloriar, gloríate en que conoces al Señor, en que lo entiendes. Dice, el Señor dice, en que me entiende y me conoce. Pues solamente Él se conoce completamente, pero a nosotros nos ha dado la bendición, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y en ella se revela poco o mucho del carácter de nuestro Dios. Así que, hermanos, Dios quiere que sigamos conociéndolo. ¿Ok? Bueno, y hoy, hermanos, vamos a conocer otro atributo de nuestro buen Dios. ¿Le parece bien? Bien, entonces escogí un versículo para las mujeres y un versículo para los hombres. Las mujeres me ayudan a buscar Oseas 2, versos 19 al 20. Me parece ser que Oseas está en la Biblia. Por ahí, después de Daniel, me parece que es, ¿sí? Oseas, capítulo 2, verso 19 al 20. Las damas. Y los varones, Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Y le vamos a pedir a los varones que también
se pongan de pie para leer esta hermosa porción de las Sagradas Escrituras. Cuando ya lo tengan, pueden ponerse de pie. Amén. Oseas 2, 19 al 20 para las damas y Deuteronomio capítulo 7, verso 9 para los varones. Primero las damas, ¿sí? Aunque en los asuntos espirituales es primero el varón. ¿Ok? Entonces, Oseas capítulo 2, versos 19 al 20, escuchemos con atención lo que dice la palabra de Dios ahí. Amén. Hermoso texto. Ahora, ¿me permite leérselo en la palabra de Dios para todos? En esta versión dice, escuche con mucha atención, Israel, me comprometo como esposo tuyo para siempre. Haré lo correcto y tendré fiel amor. Te prometo ser compasivo. Me comprometo contigo y te seré fiel. Y conocerás de verdad al Señor. Qué hermosa palabra. Ahora, los varones, por favor, puestos de pie, Deuteronomio 7:9, para darle lectura a la palabra de Dios. 1, 2, 3. Conoce pues. Amén. Oramos. Padre, tu palabra es bendita. Que ella haga la obra en los corazones que hoy están dispuestos. En Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Bien, hermanos, como siempre, vamos a tratar de contestar 3 preguntas en cuanto a este tema de que Dios es fiel. En primer lugar, para los que apuntan es, ¿qué significa que Dios es fiel y verdadero? Número 1, ¿qué significa que Dios es fiel y verdadero? Número 2, ¿cómo nos ha demostrado Dios su fidelidad y su verdad? Número 3, ¿cómo debemos responder a la fidelidad de Dios? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar por la primera pregunta. ¿Qué significa que Dios es fiel y verdadero? Quiero comenzar diciendo que en la Biblia esta palabra es la que, yo creo que es la segunda o tercera palabra que más se repite en todas las Sagradas Escrituras. Y tiene tan rico significado que no hay, que los biblistas no han encontrado una palabra para poder comunicar todo el contenido de esta palabra fiel. Y entonces cuando te vas al diccionario bíblico, encuentras un sinfín de significados de esta palabra fiel. No se preocupen, yo solamente elegí 3, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes qué significa la palabra fiel. En primer lugar, encontré la más común, que es la palabra amán. Es la palabra griega amán. Es un verbo también. Y esta palabra se traduce como fiel en nuestras Biblias. Pero esta palabra significa, en primer lugar, verdad. Significa veracidad. Significa certeza. Significa fidelidad. Significa sinceridad, firmeza. Entonces, todas esas cosas significa la palabra amán. Y entonces, decir como creyentes que Dios es fiel,
significa esto, que Dios es verdadero. Pero es verdadero en cuanto a su persona, en cuanto a su existencia. Es como decir, Dios es real, Dios es genuino, Dios no es un Dios falso o un Dios inventado por la imaginación de un hombre. No, significa entonces que Dios es real, su persona es real, su esencia es real, su gloria es real, su existencia es real. Eso significa en primer lugar. Y entonces cuando comprendes esta verdad, entonces puedes entender cuando Jeremías le habla a la congregación y Jeremías pone de un lado a los dioses falsos y dice, esos dioses en primer lugar no tienen ojos pero no ven, tienen pies mas no caminan, etcétera, etcétera. Comienza a decirles muchas cosas. Y en el verso 10, Jeremías 10:10, en el verso 10 dice, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Él es Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Amados, qué bendición que amamos a un Dios vivo. Y el Señor Jesús le dijo a sus opositores, ¿no han oído? ¿No han leído que Dios es Dios de vivos y no de muertos? Entonces, gloria a Dios porque amamos a un Dios vivo. Pero si continuamos tomando más palabras de este verbo amán del hebreo, entonces también podemos comprender que no solo nuestro Dios es verdadero, genuino, sino que también podemos deducir que nuestro Dios es veraz. Es decir, que la totalidad de sus palabras son verdad. Entonces, Él es verdadero y la totalidad de sus palabras es verdad. Entonces, cuando decimos que Dios es fiel, estamos diciendo Dios es real, pero también la suma de sus palabras son verdad. La suma de sus palabras son puras. Entonces, amados, qué bendición que usted y yo tuvimos la bendición de conocer al Dios vivo y verdadero, al que siempre se maneja con la verdad, al que siempre actúa dentro de la esfera de la verdad, porque Él nunca de los nunca distorsiona la verdad. Él siempre dice y habla la verdad. Amén. Bien, ahora una segunda palabra que la Biblia usa para fiel es la palabra emuná. Y esta palabra del verbo hebreo significa algo firme, algo en que se puede creer y confiar. La figura más o menos es esta. Es como una columna que sostiene un edificio. La figura también es esta, como los brazos fuertes de un padre que sostiene a su pequeño bebé en sus brazos. Eso es más o menos la idea que da esta palabra de emuná. Entonces, decir que Dios es fiel significa que Dios es confiable, fidedigno, veraz. Por lo tanto, nosotros
como creyentes, deberíamos tomar muy en cuenta que el Dios que adoramos es digno de absoluta confianza. Él es digno de absoluta confianza. Por eso, Isaías capítulo 26, 4 dice: confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca. Cantábamos: y por los siglos el mismo serás. Entonces, ese es nuestro Dios. Y bueno, una tercera palabra que encontré, y esta ya es en el Nuevo Testamento, y es la palabra para fiel, es la palabra pistos. Y esto significa confiable, confianza. Entonces, decir que Dios es fiel significa que Él cumple sus promesas. Y sabe, el autor de Hebreos lleva a sus lectores a que comprendan esta gloriosa verdad. Y me gustaría que, si por favor me pueden ayudar abriendo su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 6, versos 17 y 18, para que veamos cómo aquí, en este verso, en estas partes de la Biblia, está descrito que Dios es genuino, que Dios es real, pero también que Dios siempre dice la verdad. Por lo tanto, Él es digno de completa confianza. Hebreos 6, 17 al 18. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, iglesia, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Note esto. Dice que nosotros debemos tener la certeza en Dios por dos cosas que son inmutables, o sea, que no cambian. ¿Cuáles son estas dos cosas? En primer lugar, es el juramento que Dios ha hecho por sí mismo. Ahí está en Hebreos 6:13, un poquito antes, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró, que dice, por sí mismo. Entonces, ese es el primer juramento inmutable de Dios, pero lo que está diciendo aquí, que fuera de Dios no hay otro Dios, no hay otro Dios, y por eso dice que Él jura por sí mismo. Y luego dice, fíjese, que Él, después de juramentar, hace las promesas. Y luego dice que en esas promesas, ¿verdad?, es imposible que Dios mienta. No sé si pueda explicarme en esto. Dios es real, número uno, y Dios es veraz, porque todo lo que dice, en Él no hay mentira. Entonces, amados, ese es el Dios que adoramos. Ahora, otra cita bíblica donde está esta misma verdad. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. ¿Puede ir rápidamente ahí, hermano? ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Hermano Ponchito, ¿me ayudas a leerla? ¿Sí? Gracias.
fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Ahora, recuerde que estamos poniendo bien firme este punto en nuestro corazón. Dios es real y todo lo que dice es verdad porque Él es veraz. Y lo que dice aquí, en primer lugar, dice, palabra fiel es esta. ¿Qué quiere decir? Esta es una palabra verdadera. ¿Ok? Luego dice, las promesas, escuche esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué promesa es esta? Promesa de salvación. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios. Me gusta cuando usted conoce la palabra de Dios. Entonces hay una promesa de salvación. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué promesa es? La promesa de glorificación, hermanos. ¿Sabe que un día estos cuerpos serán transformados? Y falta poco para eso, hermanos. Luego dice, si le negáramos, ¿qué dice? Él también nos negará. ¿Qué promesa es ahí? Promesa de juicio, promesa de justicia. ¿Ok? Si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. ¿Qué verdad se nos está enseñando ahí? Que Dios es veraz. Que Dios es real y que Dios es veraz. Eso se nos está enseñando ahí. Pero luego dice, escúchelo bien, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Él no puede hacer lo contrario porque Él es verdad. Él no puede hacer lo contrario porque amamos a un Dios que es veraz. Entonces, decíamos que la aplicación de este verbo del griego, pistos, significa que podemos confiar en las promesas de Dios. Y quiero hacer esta aclaración, hermanos. Las promesas de Dios, no nuestros deseos. ¿Sí? Escúchelo bien, las promesas de Dios. Ahora, una pregunta, ¿por qué Dios puede cumplir sus promesas? Porque les verás, sí, bien. Pero también, ¿sabe que Dios tiene todo el power para poder cumplir lo que promete? Y también, ¿sabe por qué? Porque Él es inmutable, o sea, no cambia. ¿Y sabe por qué? Porque Él es eterno. Él tiene el tiempo para hacerlo. Entonces, pero ojo, son sus promesas, no nuestros deseos. ¿Ok? Entonces, mire, todos esos significados son para la palabra fiel. Amán, emuná, pistos. Todos esos son los significados. Por eso, miren, muchos han definido este hermoso atributo de Dios, de ser fiel, como esa perfección divina de nuestro Dios, por lo cual revela, número 1, la verdad de su persona. Número 2, la veracidad de sus palabras y la veracidad de que Él siempre cumple sus promesas. Ese es nuestro Dios fiel. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo Dios nos ha demostrado su fidelidad y verdad? Bueno, en las Escrituras se encuentran cuando menos 4 cosas que las vamos a ver rápidamente. Número 1, los pactos que Dios ha hecho. La hermosa cita que leían los varones dice, Deuteronomio 7:9, conoce pues, Iglesia Renovación, que el Señor tu Dios es Dios veraz, es Dios real, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y puedes leer en la Biblia cómo Dios siempre ha cumplido sus pactos. Otra cosa más, cómo Dios nos ha demostrado que Él es Dios verdadero, Dios es fiel. Bueno, las promesas, obviamente. Y mire, Josué, el gran líder del pueblo hebreo, cuando está a unos pocos días de dormir e irse con el Señor, le dice al pueblo, en Josué 23:14 dice, he aquí yo ya estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Entonces aquí tiene el testimonio de un hombre que vivió el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Dónde más ha mostrado Dios su fidelidad? En sus pactos, en sus promesas. Y sabe que en la venida del Hijo del Hombre, lo que hoy vamos a celebrar, Juan 3:16, ¿qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas vida eterna. Ahora, fíjese bien, desde todo el Antiguo Testamento hay como una línea, como un distintivo, donde siempre se promete a un Salvador. Y cuando llegamos a Gálatas capítulo 4, verso 4, la palabra de Dios nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a un Salvador como lo había prometido. Número 4. ¿Dónde Dios nos ha demostrado su fidelidad? Y es en esto, en sus obras. Mi hermana Lisa hacía mención de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 23, que todo el mundo lo sabe, que dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Por qué? Grande es tu fidelidad. Y esa palabra misericordia también está relacionada con la palabra Hased, y Hased también significa fiel. Entonces, amados hermanos, las obras de Dios nos muestran que Dios es fiel. Ahora, usted va a decir, bueno, ok, pastor, amén, gloria a Dios, que nuestro Dios sea un Dios fiel y que pues mediante las escrituras ha demostrado, ¿verdad?, que Dios es fiel. Pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con lo que yo vivo día a día? ¿Qué tiene que ver con mis necesidades? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, dos cosas te voy a comentar acerca de esto. En primer lugar, si Dios es fiel, debería ser fiel. Porque dice que debemos ser imitadores de Dios, ¿qué? Como hijos amados. Ahora, ¿a qué debemos ser fieles? Los esposos, ¿dónde están los esposos? Debemos ser fiel ¿a qué? A nuestro pacto. ¿Recuerdan nuestro pacto? Ese pacto dice algo similar al versículo que leyeron las mujeres. Yo te tomo a ti por esposa, ¿verdad? Y prometo serte fiel, prometo honrarte, prometo cuidarte, prometo, bueno, ¿hasta cuándo?
Ya se fueron los esposos, ¿ya? Hoy no vinieron, no, pues sí. Lo que no nos conviene luego, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, esposos? Si está con su esposa, ¿por qué no le dice, oye, quiero que sepas que sigo comprometido contigo? ¿Sí? Que sigo respetando mi pacto. Deberíamos entonces ser fieles. Esa sería una buena respuesta, ¿no? Pero también deberíamos ser fieles. Nada más les dije que le dijeran, no, que la besaran y todo lo que ya están haciendo. Debería ser fiel entonces a su pacto. También debería ser fiel a los principios cristianos. ¿Verdad que sí? Fíjese, ayer que veníamos, nos paramos a comprar unas plantitas. Y cosa que nunca hago o he sentido la necesidad de hacerlo, se me acerca un señor que también está comprando plantitas, José Trinidad, no sé cómo, José Trinidad se llama, eso sí lo recuerdo. Y entonces José Trinidad venía medio entonado y me dice, ven. Y me asomo a donde estaba, donde me llamó, y saca una cerveza de medio litro. Y estaba haciendo un calor. Y tenía mucha sed. ¿Y qué cree? Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que ser fieles a nuestro principio. Pero no piense que José Trinidad lo hizo una sola vez. Me fui otra vez a buscar las plantitas, me fui a buscar otra vez la maceta y todo, y regresé y me dice, ve. 3 veces, hermano. 3 veces. Entonces, tenemos que ser fieles, hermanos, a nuestros principios. ¿Sí? Cuesta, sí. Pero ahorita dice Dios que fiel también es, que no nos dejará ser tentado más allá de lo que podemos resistir. También, hermanos, deberíamos ser fieles a el servicio a Dios. ¿Verdad que sí? Que seamos fieles, hermanos, a nuestro servicio a Dios. Que seamos fieles a la adoración a Dios. Y también, ¿por qué no decirlo? Que seamos fieles a la iglesia donde Dios nos puso. ¿Verdad? Sí, hermanos. No, porque pues es que en esta iglesia danzan, hermano, y yo me quiero ir para allá. Pues aquí danza, hermano. No, hermano, es que allí sí hay ministerio de, no sé, de X, ¿no? De varones, de damas, de niños. Me quiero ir para allá. No, hermanos. Es como si los esposos, cuando van a la oficina, ven a otras mujeres que están hermosas según nosotros, ¿verdad? Bien arregladas, huelen hermoso y todo eso. Pura muñeca. ¿Verdad? Y nosotros digamos, no, pues es que, pues, ¿verdad? Por eso voy a cambiar a mi esposa. Pues no, hermanos. Entonces, fiel a nuestros principios, fiel a la iglesia, fiel a los ministerios, fiel a todo lo que nosotros hacemos, ¿vale? Eso como sería lo primero. Y con esto termino porque ya mi relojito ya sonó. Ya me pusieron un relojito. Bueno, ya la regué otra vez. Bueno, el otro punto es, hermanos,
¿Cómo afecta esto en mi vida diaria? En primer lugar, conocer que Dios es fiel fortalece mi fe. Fíjese, hermano, Oseas 2, 19 al 20, los versos que leyeron las hermanas, dice: Israel, me comprometo como esposo tuyo para siempre. Haré lo correcto y tendré fiel amor. Te prometo ser compasivo, me comprometo contigo y te seré fiel, y conocerás de verdad al Señor. Hermanos, por favor escúchenme lo que le voy a decir. Es cierto que estas promesas fueron dadas a Israel, indudablemente. Pero también dice el apóstol Pablo que las cosas que se escribieron, para nosotros se escribieron. Entonces, yo voy a hacer algo. Voy a apropiarme de esta promesa de Dios, donde dice: Iglesia Cristiana Renovación, me comprometo como esposo tuyo para siempre. Haré lo correcto y tendré fiel amor. Te prometo ser compasivo. Me comprometo contigo y te seré fiel, y conocerás de verdad al Señor. Y como yo pertenezco a la Iglesia Cristiana Renovación, entonces esto sería: Sergio, el Señor se compromete contigo. Entonces es una promesa que debemos hacer nuestra por medio de la fe. También, conocer que Dios es veraz, conocer que Dios es real, conocer que Dios es fiel. También fíjese, Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Dios, amados hermanos, nos va a dar en medio de la lucha su promesa, nos va a dar en medio de la lucha su fortaleza. ¿Para qué? Para salir corriendo, porque dice la palabra de Dios que junto con la tentación, que dice, dará la salida. Menos mal que ayer José Trinidad se fue, porque si insiste una cuarta, no la acepto. ¿Ok, hermanos? Entonces, conocer que Dios es fiel me va a ayudar a vencer el mal. También conocer que Dios es fiel me dará confianza para confesar mis pecados. Fíjese que es curioso que siempre que pensamos en la fidelidad de Dios, pensamos en nuestra infidelidad. Es curioso eso. Ramiro lo mencionó hace ratito, ¿no? ¿Ustedes han sido fiel? Pues no, ¿verdad? Y eso nos carga de culpa, nos carga de, pues no sé. Y dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos pensado que el perdón de Dios tiene un límite? ¿O cuántas veces no hemos pensado que Dios nos dice: ay, Sergio, otra vez? ¿No hemos pensado acaso en eso? Y a veces no nos duele el corazón de que otra vez tenemos que ir. Pero sabe, el perdón de sus pecados no está limitado o no está condicionado por las veces que pida perdón. Está condicionado ¿a qué? A que nuestro Dios, que es fiel y es justo
para perdonarnos. Y no solamente perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando vayamos a la presencia de Dios, pidámosle perdón y lloremos por nuestros pecados, pero también confiemos que Dios tiene poder para limpiarnos de esos pecados. Y por último, amados hermanos, conocer que Dios es fiel me hace agradecerle, me hace adorarle, me hace alabarle. Como dice el Salmo 89:8, dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Tengamos esta imagen de Dios, como Isaías, ¿no? Si Dios se pudiera ver, su vestimenta es la santidad. Pero todo lo que rodea a Dios, ¿sabe qué es? Su fidelidad. Amados hermanos, ese es el Dios que nosotros adoramos. Y me gusta la idea de que invitemos a otros a adorarle. ¿A cuántos de los que están aquí les gustan los deportes? ¿Sí? ¿Cómo se pone usted cuando su equipo favorito gana? O cuando mete un gol, ¿no? Y cuando estamos con otros que les van al mismo equipo y estamos en la casa, no, hasta aventamos toda la mesa y todo y decimos, ¿ya? Esa es una alabanza, ese es un reconocimiento a ese equipo que está ganando. Pues hermanos, de la misma manera, el hombre o la mujer que conoce la fidelidad de Dios no tiene otra cosa cómo reaccionar que alabarle, que glorificarle, que exaltarle, que brincar de gozo, que postrarse, que llorar. No sé cómo reaccione ante la fidelidad de Dios, pero eso está bien, dice el Señor, que lo hagamos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder a Dios? Siendo fieles. Y ya dijimos, ¿a qué? ¿Cómo debemos responder a Dios? Pues hermanos, confiando en Él, confiando en sus promesas, adorándole, exaltándole, glorificándole. Amén. ¿Qué les parece si oramos a Dios y le damos gracias? Padre Santo, en el nombre de Jesús, damos gracias por este atributo tan hermoso, tan precioso, que como dijo el salmista, te rodea tu fidelidad, Señor. Nosotros, Padre, gracias a que eres fiel, tenemos esa esperanza de la vida eterna y tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados continuamente. Tenemos la esperanza de que nos ayudarás en medio de las tentaciones y tenemos la esperanza, Señor, de que un día te veremos. A ti la gloria, a ti la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga.